por tu entrega, por tu sacrificio en la cruz, que hoy nos permite, Señor, ser parte de tu familia, ser parte de tu reino, vivir lo que vos tenés para nosotros. Gracias, Señor. Yo te bendigo, Jesús. Si hoy alguno vino con problemas, con situaciones, con cargas, con preocupaciones, que en este momento podemos ponerlas delante tuyo, entregártelas a vos, para poder escucharte y adorarte en espíritu y en verdad, poder escuchar tu palabra, poder entender lo que vos en este tiempo querés decirnos a nosotros, a nuestro corazón, para que estemos tranquilos de lo que está por delante. Gracias, Espíritu Santo, porque vos lo hacés con nosotros. Señor, toda la palabra fue escrita para nuestra enseñanza. Así que ahora te pido que en este tiempo estés enseñándonos, hablándonos, mostrándonos lo que vos tenés preparado para nuestras vidas. Gracias, Señor. Yo te bendigo y te pido, Espíritu Santo, que nada salga de mi corazón ni de mis pensamientos, sino que seas vos hablando a través de mi vida, marcando, Señor, lo que tenemos que hacer y hacia dónde vamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Y ahora sí, sean todos muy bienvenidos. Es un gusto que estén acá. Nosotros como iglesia, mi nombre es Pablo, soy el pastor, somos un anexo de una iglesia en Lomas de Zamora, hace más de 60 años que está en el país, y nosotros tenemos la costumbre de tomar un libro de la Biblia e ir avanzando y estudiándolo, predicándolo semana tras semana, domingo tras domingo, versículo tras versículo, sin saltearnos nada. Esa es la forma que nosotros tenemos de predicar. Y en el mes de octubre, hoy estaba revisando, en el mes de octubre comenzamos con el libro de Zacarías. Ahí empezamos capítulo 1, versículo 1, y ahí fuimos avanzando. Y hoy ya estamos en el capítulo 14, en el final, donde Dios vino hablándonos, trabajándonos. Esto era un tiempo particular de Israel, porque lo que ellos estaban haciendo y estaban viviendo era la restauración de Sión. Cuando salieron de la cautividad, volvieron a Jerusalén para levantarle templo. Por un periodo de tiempo, 18 años, no lo hicieron, no levantaron la casa, sino que se ocuparon de sus casas, de sus familias. Y Dios levanta primero al profeta Ageo y después levanta al profeta Zacarías, 2 meses después, a decir: volveos a mí y yo me voy a volver a ustedes. Y empieza a mostrar la importancia de la edificación del templo. Cuando el profeta Ageo empieza a predicar, dice que el espíritu del pueblo, de Zorobabel, que era el gobernador, y de Josué, que era el sumo sacerdote, se despertó y empezaron a edificar la casa. Entraron en obediencia a Dios, y ahí Dios empezó a bendecirlos, empezó a multiplicarlos, porque Él se maneja bajo leyes espirituales. El reino de Dios, como venimos viendo, se maneja bajo leyes espirituales. A los 2 meses, Dios despierta al profeta Zacarías y ahí empieza él a predicar. Primero tiene 8 visiones y después de esas 8 visiones, en el capítulo 8, empieza a hablar de lo que es y de los beneficios de la restauración de Sión. El capítulo 8:3 dice: yo he restaurado Sión. Eso se vivió en ese tiempo, pero las profecías también tienen un cumplimiento que se llama mediato, que tiene que ver con Jesús, con su muerte y resurrección, y un cumplimiento lejano que tiene que ver directamente con nosotros como iglesia. Ahí empezamos a avanzar. Desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12, Dios empieza a hablar de los beneficios de esta restauración de Sión, de lo que estamos viviendo, de lo que Jesús iba a hacer. El capítulo 12 y capítulo 13 hablan del tiempo cuando Jesús muere. Específicamente habla de Judas, de que van a darle 30 monedas de plata por entregarlo, que ese es el pago que se dio por la entrega del Hijo, y ya lo estuvimos viendo. El capítulo 13 habla de que por la resurrección de Jesús, Él ahora vino a santificarnos, a perfeccionarnos y a sanarnos, que es también lo que se profetiza en el capítulo 53. Y ahora vamos a entrar en el capítulo 14 y vamos a ir leyendo por partes. ¿Por qué? Porque hoy lo vamos a leer todo. Vamos a estar viendo 21 versículos y vamos a estar finalizando con el libro de Zacarías. Y la semana que viene vamos a entrar en otro libro donde Dios va a seguir impactando nuestras vidas y mostrándonos lo que tiene que ver con la edificación de la casa.
Lo tienen en pantalla, si no busquen en sus Biblias, pero vamos a estar... perdón, sí. Apaguemos nuestro teléfono, pongámoslo en modo avión. Que Dios nos quiere hablar, pero por su palabra. Gracias. Igual ese es para ponerlo atrás, para que se vea. Entonces ahí vamos a avanzar y vamos a empezar a leer. Como digo siempre, esto de leer libro por libro y versículo por versículo hace que nosotros leamos o prediquemos cosas que no quisiéramos predicar. Este también es uno de esos pasajes. Ahora cuando vayamos leyéndolo se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Pero lo lindo es eso, que Dios sobre todo nos quiere mostrar las cosas. Entonces, vamos a leer. Dice, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia oriente y hacia occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, pero no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y vamos a ir por partes, vamos a leer el primer punto, los primeros 7 versículos, y ahora, como siempre, tenemos una afirmación sobre esto, que dice, Dios ama a su pueblo para santificación. Y ustedes dirán, ¿cómo es esto de que Dios ama a su pueblo con lo que estamos viendo? Donde dice que se van a levantar, que va a haber ultrajos, que se van a repartir los despojos. Pero esto es lo lindo que vamos a empezar a descubrir por la palabra. Yo realmente pensé que esto era, cuando lo empecé a leer, está hablando de cuando iban a ir cautivos. No, pero la cautividad fue posterior. Había sido anterior. Esto es posterior. Entonces ahí empezamos a descubrir. Y la imagen que sigue nos va a ayudar un poquito para que entendamos de lo que estamos hablando. Como dije en la oración, dice Romanos 15 que para nuestra enseñanza la palabra quedó escrita. Para que a través por medio de la consolación de las Escrituras, nosotros tengamos consolación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que descubrir? Que Dios está hablando de los tiempos que van a venir. No es de ahora. No va a ser muy lejano, porque entendemos que realmente Jesús viene pronto a buscar a su iglesia. Pero de lo que nos está hablando va a ser de estos tiempos. Hoy estamos viviendo el tiempo de la gracia. Es el tiempo donde, por creer en Jesús, como dice Juan 3:16, nosotros tenemos vida eterna. Pasamos a ser iglesia. Entonces, este tiempo se termina cuando la iglesia se va al cielo con Jesús. En el libro de Colosenses habla de esto, en el libro de Isaías hablaba también, que dice que vos, con voz de mando, con voz de trompeta, el Señor llamará desde los cielos, y ahí primero los que están durmiendo se levantarán, y después nosotros con un cuerpo glorificado nos vamos a encontrar en las nubes con Jesús. Y ahí, ¿a dónde vamos a ir? Ahí se termina el tiempo de la gracia y empieza el tiempo de las bodas del Cordero para la iglesia, donde vamos a estar 7 años de fiesta. Pensemos, si hoy viene Jesús, 2025, vamos a estar de fiesta hasta el 2032, porque se habla de 7 años literal, donde vamos a estar celebrando hermosa fiesta, hermosa boda del Cordero. Nosotros somos parte, somos la esposa.
La iglesia es la esposa que se encuentra con Jesús. ¿Y qué es lo que ocurre? También el Espíritu Santo sale de la tierra. Ya el Espíritu Santo se va con la iglesia. Entonces nosotros arriba, como dice ahí, Jesús y la iglesia descenderán al fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar de fiesta en el cielo, pero acá en la tierra se van a vivir 7 años también, donde hay personas que quedaron. Estas personas van a decir, bueno, se fueron los fanáticos, se fueron los locos, se los llevaron, porque como nos vamos a ir al cielo, se los llevaron los extraterrestres, hubo una abducción. Y hoy que está tan de moda eso y hablar de esas cosas. Pero entiendo que todo esto se está dando para empezar a hablar de eso. No, vieron que al final Jesús no venía, se fueron al cielo. Bueno, eso es lo que va a ocurrir. Pero la Jerusalén terrenal va a quedar, porque Israel va a quedar, y todos los que no creyeron en Jesús se van a quedar. ¿Y qué va a pasar? Va a haber 3 años y medio, que es lo que está ahí en celeste, de presunta paz, donde se va a despertar el anticristo, se va a manifestar el anticristo. ¿Y qué va a hacer? Va a empezar a trabajar. Ahí arriba del muro de los lamentos es parte de lo que era el templo antes, donde Israel llora porque no tienen el templo. Lo pueden ver en videos, realmente cómo se llegan a ese lugar y con dolor ellos. ¿Por qué? Porque ellos quieren el templo. Porque es necesario, porque no tienen dónde hacer todos sus ritos que hacían antes de Jesús. Que ahora nosotros entendemos que ya fueron en Jesús y ya no tenemos que hacerlo más. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y ellos, arriba hay una mezquita. En todas las fotos donde se ve la ciudad de Jerusalén, se ve algo dorado, de oro ahí. Bueno, eso es una mezquita musulmana que en el año 500 más o menos se le dio ese lugar y ellos levantaron su templo. Pero Israel no entra a ese templo porque no sabe dónde está el lugar santo. Pero el lugar santísimo. Si entran al lugar santísimo, ellos siguen creyendo que van a caer muertos. ¿Qué era lo que ocurría? ¿Por qué? Porque están en pecado. Porque no pueden hacer los sacrificios de la Pascua, de lo que vamos a hacer ahora. Eso de entregar el cordero. Entonces ellos van a estar... ¿Y qué va a ocurrir? Va a haber tanta paz que esa tierra se la van a devolver a Israel y ellos van a levantar el templo. Y va a ser una fiesta. ¡Wow! ¡Qué lindo el anticristo! No sé cómo se llamará, pero sabemos... ¿Por qué anticristo? Porque va en contra de todo lo que sea Dios. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando se levante el templo, como ocurrió con Salomón, y se presente el templo, este anticristo se va a querer sentar en el trono. Ahí Israel se va a levantar, no, vos no sos Dios, vos no te podés sentar en este lugar. Y entonces, ¿qué va a empezar? Los 3 años de gran tribulación, los 3 años y medio, donde todos van a ir contra Israel, y ahí es donde entramos en este versículo 1, donde se empiezan a ver, donde dice, todas las naciones irán en contra de ti. Entonces Dios lo que nos está mostrando es lo que va a venir, pero también el lugar que nosotros tenemos como iglesia, el lugar de privilegio que nosotros tenemos como iglesia, y el desafío de anunciar este evangelio para que muchos puedan conocer a Jesús, puedan acercarse a Él. En estos 3 años y medio, realmente todos se van a levantar en contra de Israel, va a haber persecución, va a haber muerte y va a haber desolación. ¿Y qué va a ocurrir? Al final de estos tiempos, viene Jesús con la iglesia y se produce la guerra o la pelea o la lucha de Armagedón. Ahí el anticristo y el diablo son atados y se entra en un milenio, 1000 años, donde Jesús va a estar reinando con la iglesia, pero en la tierra va a seguir habiendo gente y van a vivir y van a estar. Y después del milenio, antes de que termine el milenio, en el fin del milenio, el diablo es desatado, se vuelven contra Israel, y dice el libro de Isaías, y es muy interesante eso, que todos van a querer de nuevo luchar. ¿Por qué? Porque el diablo quiere atacar a Israel y dice que Dios va a hacer descender fuego del cielo y los va a matar a todos. Me encanta porque termina así, tanto, y Dios simplemente termina con esa guerra salvando a Israel. Y ese es el fin de los tiempos, del gobierno humano, de lo que profetizó por medio de la visión Daniel. Entonces ahí van a terminar los tiempos. Entonces, esta palabra, ¿de qué nos está hablando? De estos tiempos, de lo que viene por delante, de lo que está. Nosotros como iglesia
Vamos a estar de fiesta, pero acá en la tierra se va a estar pasando un tiempo de tribulación, de angustia y de dolor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta palabra? Anunciarla. Anunciarla. Anunciar a Jesús. Entonces, rápidamente vamos a ir a la siguiente imagen y vamos a ir viendo lo que Dios nos quiere hablar con estos 9 puntos que estamos teniendo acá. ¿Por qué? Porque esta palabra lo que nos viene a mostrar, dice, Dios ama al pueblo para santificación. ¿Qué es la santificación? Empezar a vivir como lo que somos. Cuando Jesús murió, Él pagó por nuestros pecados. Entonces, no es justo que sigamos viviendo como pecadores. Y el proceso de santificación es ese paso que vamos dando, aprendiendo a ser como Jesús, viviendo como Jesús, donde el pecado ya no tiene más autoridad sobre nosotros. Y si pecamos, como dice Primera de Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús. Él intercede por nosotros delante de Dios diciendo, che, mira, lo que acaba de hacer, no lo tomes en cuenta, yo ya morí. Como lo hizo en la cruz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Era el único que tenía la autoridad para decirle. ¿Por qué? Porque él estaba pagando por esos pecados. A la mujer adúltera, ¿qué le dice? Ni yo te condeno. Era el único que podía condenarla porque estaba sin pecado. Pero dice, yo no te condeno. ¿Por qué? Porque Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarnos. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos de salvación. Y los que creen en ese mensaje, que es el Evangelio, que parece una locura, ¿cómo no tengo que hacer nada para ganar esto? En ese mensaje, que es locura, como dije recién, los que creen tienen vida eterna y pasan a ser iglesia. Y empiezan a vivir este proceso de santificación. ¿Por qué? Jesús, yo te amo, yo quiero ser como vos. Y ahí le empezamos a dar lugar al Espíritu Santo a que empiece a vivir. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Y ahí se va, pero eso es la santificación. Nuestro yo menguando y su vida creciendo en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que serán repartidos sus despojos. Lo que quede va a ser repartido entre la gente. El Señor reunirá a todas las naciones. La ciudad será tomada, casas saqueadas y mujeres violadas. ¿Por qué? Por haberse resistido a Jesús. Ellos es el día de hoy que dicen Jesús era un hombre muy sabio, pero esperamos al Mesías. Porque ellos no quisieron aceptar el Mesías que Dios envió. Ellos querían a alguien que pelee y que luche por ellos. La mitad de los habitantes será llevado cautivo. Solo la otra mitad quedará en Jerusalén. Dios peleará contra las naciones. Jesús va a venir y Él mismo va a luchar. Porque de hecho dice Jehová peleará contra las naciones el pasaje. El monte de los olivos será partido en dos. Y huirán a los montes como el terremoto en días de Usías. Eso lo pueden después encontrar en Reyes. Ahí está y aclara cómo fue ese gran terremoto que hubo, donde todos salieron corriendo. Y ahí es lo que vemos, lo que estaba en la imagen anterior. El Señor Jesús aparecerá con sus santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Hacete cargo, sos santo. No, pero yo peco. No, sos santo porque Jesús pagó por nuestros pecados. Es tiempo de empezar a vivir de esa manera. Es tiempo de empezar a vivir de esa manera. Como les digo a los chicos en el colegio, créetela. Créetela que sos santo. Y si pecás, abogado tenés. Pero ya no hay un deseo de pecar, sino que al contrario, hay un remordimiento que nos dice, Señor, perdóname por esto que acabo de hacer. Perdóname de lo que me acabo de mandar. Y ahí es cuando Él nos perdona. Ese remordimiento es para salvación, dice la Biblia. No como el remordimiento del mundo que produce muerte. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Entonces, el Señor Jesús aparecerá con sus santos, nosotros descendiendo del cielo a defender a Israel. A luchar por Israel. Y esto es interesante, no habrá luz, sino estará todo nublado, será algo muy raro, una pelea rara. Solo al finalizar ese día, al finalizar ese momento, cuando Jesús haya sido vencedor, habrá luz. Es lindo, porque dice, al caer la tarde, o sea, en el anochecer, va a haber luz. Todo lo contrario, cuando
parece que se empieza a apagar, ahí Jesús trae esa luz de vida. Y ahora vamos a ir al segundo punto. Vieron que va rápido, no era tanto, de 21 versículos, pero va bien. Y vamos a leerlo, lo tenemos. Dice, surgen aguas vivas que traen sanidad. Esto es similar a lo que profetizó Ezequiel. Y dice, vamos a ir del 8 al 15. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada. Su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananael hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir, y en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos. Entonces, ¿acá de qué nos está hablando? Del tiempo del milenio. Porque está hablando de que Jesús reinará. Jesús va a reinar en el tiempo del milenio. ¿Y qué va a ocurrir después de esta guerra cuando Jesús empiece a reinar? Un río de agua que trae vida. Ezequiel también lo dice, que sale desde Jerusalén, desde el trono, y que se divide en dos ese río. Una parte de ese río vamos a la siguiente imagen, perdón. Una parte va a ir al mar Muerto. Un mar donde hoy no se puede estar. ¿Por qué? Porque muchos ríos desembocan ahí y no tiene salida al océano. Entonces tiene gran salinidad, no hay vida en ese mar. De hecho, hoy se permiten que alguien se pueda meter, pero son un par de minutos. ¿Por qué? Porque encima si te zambullís y metés la cabeza adentro, el agua puede hasta matar el cerebro. Es muy fuerte lo que hay. Hay muerte. Pero Dios está prometiendo que hay un río que va a salir y va a llevar vida donde hay muerte. Vida donde hay muerte. Y la otra mitad desembocará en el Mediterráneo, lo que hoy conocemos como el mar Mediterráneo. ¿Y eso qué va a hacer? Va a traer vida. Dice que ese río va a haber, se van a querer crecer plantas, esto lo dice en Ezequiel, árboles, y las hojas de esos árboles van a ser para sanidad. Que esos ríos van a estar llenos de peces, y donde vayan y avancen esos ríos, traen vida. Entonces hay un renuevo. ¿Por qué? Porque Jesús está reinando. Porque se terminó el gobierno humano y empieza el reino de Dios a establecerse. El Señor será uno y uno su nombre. ¿Por qué? Porque es uno con la iglesia, va a estar reinando con la iglesia, vamos a ser uno con Él, un solo cuerpo y uno su nombre. Vamos a vivir en la perfecta unidad. ¿Por qué? Porque el pecado ya no va a dividir, ya no nos va a separar. Ya no va a haber un viejo hombre, sino que nuestro cuerpo va a ser glorificado y vamos a estar con Él viviendo por la eternidad. No habrá maldición, dice el tercer punto, y Jerusalén será habitada confiadamente. ¿A cuánto les gustaría estar en Israel en estos tiempos? Donde van y vienen los misiles. Es complicado. Me encantaría conocerlo, pero si se desata una guerra ahí es difícil. Imagínense después de que todo el mundo venga contra Jerusalén, contra Israel.
Menos. Pero ¿qué va a ocurrir? Estos 1000 años van a ser 1000 años de una perfecta paz. Entonces por eso Jerusalén va a estar habitada confiadamente, porque Jesús va a estar reinando. Entonces se va a acercar confiadamente. Las naciones que pelearon contra ella recibirán una plaga, y es interesante esta plaga. ¿Por qué? Y fíjense lo que dice: la carne se corromperá sobre sus pies, las cuencas de sus ojos se consumirán, la lengua se les deshará en su boca. ¿No fue lo que pasó en los años 50 en Hiroshima y Nagasaki? La bomba atómica, eso es una muestra de lo que va a terminar ocurriendo. Por eso, todo lo que tiene que ver con la energía nuclear y las armas nucleares, eso sigue avanzando. Piensen en estos tiempos, 500 años antes de Jesús, si Dios le decía, no, se va a descubrir el átomo y se va a ver que se puede partir el átomo, y al partir el átomo eso va a producir una explosión, van a salir corriendo. Pero fíjense cómo Dios se encarga de mostrar cómo son las cosas que van a ocurrir, y se va a tomar como una plaga porque no había ni armas en ese tiempo. La arma más feroz era la espada. Pero Dios se encarga de mostrarnos cómo la ciencia ha avanzado, y hoy podemos decir, pará, esto fue lo que ya pasó hace 70 años, 60 más o menos. ¿Por qué hay tanta prueba que caen en los mares de energía nuclear, de armas nucleares? Y a pesar de que hay tanto trabajo para que eso desaparezca, sigue creciendo. ¿Por qué? Porque está profetizado y Dios es fiel a su palabra. Y como Él es fiel a su palabra, salvó a Jerusalén, a Israel en el tiempo de la tribulación. Y también se van a volver a levantar, como decía antes, y Dios les va a volver a dar vida, salvación. Dice, tendrán pánico. ¿Quiénes? Los que se volvieron contra Jerusalén. Tendrán pánico por el Señor. Tendrán confrontación cada uno con su compañero. Van a ser confundidos. ¿No es lo que ocurre hoy con las alianzas? En Argentina se ve todos los días. Gobiernos que se hacen alianzas humanas, que todos buscan un beneficio, y después terminan todos peleados. Hoy nuestro presidente está peleado con la vicepresidenta. En el gobierno anterior, al presidente todos los dejaron solos. En el gobierno anterior a ese, también estaban peleados. Y en el anterior, también, no se hablaba el vicepresidente con la presidenta. Y si vamos para atrás, todas las alianzas fueron corrompidas porque tiene que ver con alianzas humanas. Lo que vio Daniel, ¿se acuerdan la imagen? Cabeza de oro, el pecho de plata, los muslos de bronce, que tenía que ver con Grecia, las piernas de hierro, que tenía que ver con Roma, y los pies de hierro mezclado con barro, que habla de las alianzas humanas. ¿Por qué? ¿Por qué no van a servir? ¿Y cómo terminaba eso? Con la piedra fundamental que salía desde Israel y los terminaba destruyendo. Bueno, eso también está hablando de estos tiempos. Entonces va a haber alianzas humanas, ¿y qué va a pasar? Se van a volver unos contra otros, se van a pelear entre ellos. Y dice, Judá peleará también contra ellos. Entonces, dice, y juntarán las riquezas de las naciones, oro, plata y muchísimas ropas. Y esto es interesante, porque habla de que los caballos, los mulos, los camellos, los asnos y todas las bestias que estuvieran en ese tiempo también van a vivir esa plaga. ¿Se acuerdan lo que eran los caballos? Todos, nos está hablando de todos animales de carga, animales de fuerza, que tenían que ver con la fuerza y el gobierno humano. En estos tiempos los caballos, ¿qué era lo que mostraban? La fuerza de un ejército. Hoy serían los tanques de guerra, ¿no? Pero el que tenía caballos, el que más caballos tenía era el que ganaba. Bueno, ¿y Dios qué está diciendo? Todo esto va a terminar la misma plaga. El reino, la fuerza humana no tiene nada que hacer contra Jesús. Por eso Pablo dice en Efesios, no luchen en su fuerza. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra personas, sino que nuestra lucha es espiritual. Por eso cuando oramos, declaramos que se postró Bel y se abatió Nebo. Estos eran
ídolos demoníacos que estaban en Babilonia, que Israel se trajo cuando volvieron. Pero ¿qué es lo que Dios estaba declarando? Que porque ahora reina Él, estos se postran delante de Él. Se postró Bel y se abatió Nebo. Pero ¿por qué lo seguimos declarando? Porque tiene que ver con las alianzas demoníacas y alianzas humanas que vienen en contra de la iglesia. Por eso es importante declararlo. Este miércoles que estábamos viendo en declaración de fe, ahí en Efesios 3 dice que nosotros estamos para anunciar a los lugares celestiales y a los lugares espirituales que Jesús es el que reina y ya nos dio la victoria. Nosotros tenemos que anunciarle a Él, pero si los demonios lo saben, no, declaralo. Por si alguno todavía piensa que puede vencer, declarémoslo, que tenemos toda autoridad porque Jesús nos la dio. Muchos lo hacen como chistes, ¿no? Esto de que donde pise la planta de tus pies será tuyo. Y van y pasan por al lado de una chica y Pero es lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque las naciones, y esto vamos a estar viendo un poquito el jueves, las naciones son de Jesús. Y sobre las naciones nosotros ya tenemos la victoria. Y está declarado, y está profetizado, y está hablado. Y está después, Dios se lo vuelve a mostrar en el Apocalipsis a Juan, de que la victoria es de la iglesia. Y de que hay salvación por la iglesia. Entonces, ¿cómo terminan? Los animales de carga sufrirán también la plaga. Y vamos a ir a la siguiente imagen, porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Muchos van a subir a adorar al rey. Nosotros lo hacemos porque lo amamos. Nosotros lo hacemos porque le creemos. Y por eso vamos a estar celebrando en los cielos y después reinando con Él. Pero los que no lo quisieron hacer, o los que no creyeron, o los que se volvieron en contra de Jesús, van a subir a adorarlo igual. Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y como dice en Filipenses, que Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, sobre el cual se va a doblar toda rodilla. No algunos, sino que todos. Nosotros por amor y otros porque Él va a venir como Rey. Como decía al final del capítulo 13 de Zacarías, ¿se acuerdan? Que iban a llorar cuando lo vean que Él está regresando. Este era Jesús, este era el Mesías. ¿Por qué? Porque lo habían traspasado y lo habían clavado. Lo dice Zacarías. Y también se repite en Apocalipsis eso que va a ocurrir. Entonces, vamos a leer los últimos 5 del 16 al 21. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si las familias de Egipto no subieren y no vinieren, de ellos no habrá lluvia, gracias. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar las fiestas de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las orillas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que se sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿de qué me está hablando? Perdón. De que las naciones van a subir de año en año a adorar al Rey y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿De qué nos recordaba la fiesta de los tabernáculos? Cuando ellos salieron de Egipto, que Dios con mano fuerte los libró de Egipto. Eso es lo que se celebraba. Eso es lo que ahora se celebra, porque está también la Pascua, que nosotros lo tomamos como todo, es toda la semana para ellos, la semana de Pascua, que empieza con el Día de los Tabernáculos. Que es interesante que está también en ese tiempo, es cuando Jesús cae en el templo y se vuelve loco. El celo de la casa por la casa lo consumió. ¿Por qué? Porque era un mercader, ¿se acuerdan? Que empezó ahí con el látigo a sacarlos a todos.
a patear las gallinas, las palomas. ¿Por qué? Porque él dijo, esto lo están usando como negocio. Es un templo santo y lo están usando como negocio. ¿De qué estaba hablando? De la santificación que iba a venir para la iglesia. Para nosotros, de esta santificación que Dios nos habló tan fuerte en Zacarías, donde Él venía a purificar este templo. Tu cuerpo, mi cuerpo, ahora es templo del Espíritu Santo. Por eso Dios viene con estas palabras, primero para saber y ser entendidos en los tiempos, que todo lo que está hablando acá no es para nosotros. Y no tendría que ser para muchos de los que se pierden por no conocer el mensaje. Ahora, si escucharon el mensaje y no lo recibieron, ya no es un tema nuestro. No podemos obligarlos, por eso siempre decimos, no estamos para debatir religión. Yo estoy para presentar a Jesús. El que lo toma, y el que no, bueno, es supongamos, ¿no? La decisión de cada uno, el aceptar o no. Pero sea en este tiempo o sea en el venidero, todos se van a postrar delante de Jesús. ¿Pero de qué nos está hablando? Que hay gente que no va a querer subir. Que hay gente que no va a querer venir a llegar a Jesús. ¿Qué va a pasar? No va a haber lluvia. ¿De qué nos habla la lluvia? De vida, de bendición. Por medio de la lluvia en este tiempo era tan necesario porque sin lluvia no había cosecha. Nadie comía. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De que se va a cortar la bendición. Volvemos a lo mismo, por leyes espirituales. Israel lo vivió en el tiempo de Ageo. Dios les dice, vuélvanse a mí. Y yo voy a cortar este viento solano que envié contra ustedes. En Joel dice, y lo que comió el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército, dice Dios, que yo envié contra ustedes. Yo se los voy a restituir, todo esto que perdieron. ¿Por qué? Porque se volvieron a Dios y empezaron a ser obedientes. Y acá es lo mismo, los pueblos que no suben no tendrán lluvia. Y es interesante que habla de la familia de Egipto. Cuando la Biblia habla de Egipto, ¿de qué está hablando? Del mundo, de los pecadores, del pecado. La familia de Egipto que no subiere no tendrá lluvia y la misma plaga de las naciones, la que vimos antes. Y hay algo que ahora resalta. Lo que antes era para mostrar que era fuerza humana, ahora ¿qué dice? En aquel tiempo las campanillas de los caballos tendrán grabado santidad a Jehová. Todo el trabajo tiene que ver con la santidad de Jehová. Todo el esfuerzo humano tiene que ver con la perfección de Dios en nosotros. ¿Por qué? Las ollas de la casa de Dios serán como los tazones del altar, llenos de alimento, bendición, purificados. Ahí no se ponía cualquier cosa, cualquier comida. No, era lo entregado en ofrenda y sacrificio. Las ofrendas que se traían de todos lados a Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos para presentarla delante de Dios, lo mejor del ganado, lo mejor de la cosecha, lo mejor que tenían, porque se traían telas también y demás, se presentaba a Dios. Ahí venían con sus diezmos, con sus ofrendas, para que haya alimento en mi casa, como hoy leíamos en el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías los sacerdotes no supieron enseñarle al pueblo a dar y no pudieron ser bendecidos. Por eso Dios dice, son malditos, hay maldición en ustedes. ¿Por qué? Porque al no dar, los sacerdotes que hicieron, dejaron de trabajar en la casa y se fueron a trabajar para comer. Pero el problema era de ellos que no habían enseñado. Y Dios no podía bendecir al pueblo. Por eso Dios le dice, pruébenme ahora. Si no, voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dice Jehová, le pone el sello, ¿no? Dice Jehová de los ejércitos. Y Dios nos está diciendo lo mismo, hermanos. Es tiempo de darlo todo. Es tiempo de entregar la vida. No retengamos. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de egolatría? No retengamos para nosotros. Y permítanme decirles esto, nosotros dejamos de ser lo importante. Él es el importante. Porque Él compró nuestra vida 2 veces. Eso lo aprendemos en una verdadera herencia, los martes. Primero, porque es nuestro creador. Todos lo sabemos eso. Y segundo, con su vida pagó por tu vida y la mía. Yo siempre hago el ejemplo porque tuve un amigo una vez que se compró una bicicleta nueva.
¡Wow! Estábamos todos contentos. ¿Qué pasó? Él andaba canchereando con su bicicleta nueva y se la robaron. Pero encontró al que se la robó y por muy poca plata le volvió a comprar la bicicleta. Y yo siempre hago ese ejemplo, ¿no? Acá no fue poca plata, fue la misma vida de Jesús. Pero 2 veces Él tuvo que pagar por tu vida y la mía. Miren cuánto nos ama. Miren la pasión que tiene por nosotros. La pasión que tiene por la iglesia. Podría haber que ya está, que se queden así, ya está. Y Él está diciendo no. Pero nosotros muchas veces retenemos. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de vida. Nos cuesta venir, nos cuesta estar. Ayer estábamos allá en la iglesia central y estaban en el culto de jóvenes. Y los jóvenes, los sábados van a empezar a hacer un curso. 8:30 de la mañana van a estar en la iglesia. Y ya hay 40 personas anotadas. Y a nosotros nos cuesta llegar a 10:30 a un culto, que es una vez por semana. Insisto, no es condenación, es para que nos demos cuenta. Jesús lo dio todo por nosotros. La semana pasada celebramos la mesa de la comunión, donde recordamos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Pero a nosotros, dar un pasito más ya nos cuesta. Por eso siempre ponemos el pasaje de Hechos 2, donde dice que todos los días compartían en el templo y en las casas el pan, que habla de Jesús. Y la palabra, todos los días. Ellos sí que estaban re locos, vendían sus casas y las traían a la iglesia, ¿para qué? Para poder seguir bendiciendo. Hermanos, Dios nos está hablando de una manera fuerte y clara. ¿Queremos avivamiento? Como digo siempre. Y todos dicen, sí, ahora nadie levantó las manos. Pero uno cuando dice, ¿queremos avivamiento? Sí. El avivamiento es olvidarte de tu tiempo. Es olvidarte de tu vida. El último gran avivamiento que fue acá en el año 84 en La Plata, 3 años de campaña seguido. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Hubo avivamiento? Sí. Pero las reuniones terminaban a las 2, 3 de la mañana. Lluvia, frío, calor, mosquito. Avivamiento es que uno esté acostumbrado que siempre tiene su silla en la iglesia y que por ahí vengas y te tengas que quedar parado porque el lugar se llenó. Avivamiento es que hay que ir a buscar a los que se están perdiendo. Avivamiento es que Dios nos va a llamar a las cárceles. Avivamiento es que Dios nos va a llamar a los hospitales. Avivamiento es que ya vivimos para Jesús. ¿Y qué hago con mi trabajo? Gente ha dejado de trabajar. No estoy diciendo, no estoy pidiendo que nada lo haga, estoy mostrando lo que es el avivamiento. Si Dios te pide eso, es un tema tuyo con Dios. No estoy diciendo que nadie deje de trabajar, por favor, pero que se entienda esto. Al que Dios más le da, más le pide. ¿Queremos todo lo que Dios tiene? Es tiempo de darlo todo. Sin reservas. Hablaba el otro día con unos pastores y nos recordábamos los tiempos de los profetas. Nadie le creyó a ellos y los mataban porque no podían oír su voz. ¿Por qué? Porque Dios los estaba llamando a un arrepentimiento, a volverse a Él. Los discípulos, ninguno le importó su vida porque ellos entendieron que no era lo importante. Lo importante era la tarea que tenían que hacer. Es como el mensajero que está en la guerra, ¿no? Que va al cuartel llevando la información y después vuelve a la guerra. Yo pienso que no quería volver nunca a la guerra. Pero era su trabajo. Y tenía que llegar el mensaje. Vos tenés un mensaje para dar, que es Jesús. Como iglesia tenemos un mensaje para dar, que es Jesús. Que muchos no saben lo que no tienen. Y hay veces que por vergüenza nos quedamos callados. Entonces, hermanos, es tiempo de hablar, es tiempo de abrir nuestras bocas. ¿Por qué? Porque hay una bendición que Dios está prometiendo. Sigue diciendo, toda olla de Judá y Jerusalén serán consagradas al Señor. Es tiempo de consagrar hasta lo que comemos. Nuestras casas. Yo y mi casa serviremos al Señor.
dijo Josué, a mí no me importa lo que hagan ustedes. Si quieren ir atrás de los dioses que quedaron del otro lado del Jordán, si quieren ir atrás de los dioses que había en los pueblos de este... No me importa, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es algo que nosotros tenemos que declarar en todo momento. Yo y mi casa serviremos al Señor. Los que sacrifican vendrán y tomarán y van a comer de esas mismas ollas que están santificadas y purificadas. O sea, lo que va a estar entrando a su cuerpo va a ser vida. Y esto es fuerte, no habrá más en la casa de Dios mercader. Jesús del único que habló, porque siempre hablaba de otros dioses, pero el único que habló con nombre fue del rey Mamón, el rey del dinero, el Dios del dinero. El Dios que nos lleva a perder de vista a Jesús. Si tengo dinero, estoy tranquilo. Si no tengo dinero, estoy intranquilo. Cuando Él dice que Él es nuestra paz. ¿Cuál es esa paz? De que ahora somos parte de su vida. Pero nosotros, ¿cuántas veces no nos deja dormir una cuenta que pagar? No nos deja dormir si nos quedamos sin trabajo. Si el dinero no alcanza del trabajo. No nos deja dormir. Salgo a buscar trabajo y no consigo. Y nos ponemos mal. Pero Dios viene a decir, hey, basta de mercader. El dinero condiciona tu bienestar, no te da bienestar. El dinero condiciona lo que somos. El dinero condiciona para lo que fuimos llamados. Y permítanme decirles esto, el dinero condiciona el poder de Dios. Porque si yo tengo fe en el dinero, saqué la fe de Dios. No tengo fe en Él. Y Dios no puede obrar. Y por ahí nos quedamos contentos porque pude pagar la tarjeta, pude pagar la luz. No limitemos el poder de Dios a algo tan pequeño como pagar nuestras cuentas. No, quiero tener un emprendimiento, quiero tener una empresa. Chicos que están estudiando, no, yo quiero estudiar y ser profesional. ¿Para qué? ¿Para servir a la iglesia? ¿O para ser importante? Lo llevo a otro punto. No, yo quiero ser pastor y tener la unción de Anacondia, de Claudio Freyson y de cualquier pastor hoy, de Ante Gebel, poder predicar. ¿Para qué? ¿Para transformar vidas como están haciendo ellos? Yo tuve la suerte de conocerlo, tengo la suerte de conocerlo a Anacondia. El hombre hoy 60 y pico de años tiene. Pero su cuerpo le está pasando facturas por todo el tiempo que le dedicó al ministerio. Hoy lo fuerte del ministerio lo hacen los hijos. Él va a algún evento porque tiene problemas en sus rodillas, de tanto que viajó, de tanto que se movió. El poder o la opresión espiritual que hay sobre su vida para que no lleve las cosas adelante, para frenar las campañas. Hermanos, le está pasando factura a su vida, a su cuerpo. Pero ¿saben lo que él dice? Vaso de barro, esto se va a ir, esto va a ser glorificado y yo voy a estar con Jesús. No sé si saben, en Corea, hoy sigue siendo la iglesia más grande del mundo, 8.000 pastores hay en la iglesia, 8.000 pastores. El hermano Chonguichó, él ahora falleció, sigue su hijo adelante con la iglesia, pero vino a Argentina y los pastores les decían, quiero tener una iglesia grande, ¿cómo tengo que hacer? Y él lo único que hacía era así. No sabes lo que estás pidiendo. Porque pensamos que tenemos una iglesia grande y nos salvamos. Y él decía, no, es esfuerzo, es trabajo. Si Dios no te lo pidió, no lo busques. A ese punto. Era pérdida de vida, de no ver a la familia. Billy Graham falleció hace un tiempo. El pastor de Estados Unidos se lo llamaba. Los presidentes lo llamaban por teléfono para que lance una palabra, para que pueda bendecir. Todos los presidentes lo recibieron. Pero hay una biografía de él, la pueden encontrar ahí en las plataformas que hay hoy de películas, en la cual vos lo ves, que él sale,
La esposa recién había tenido... No, la esposa embarazada. Y vuelve de una recorrida en el mundo. Y la nena dando los primeros pasos, su hija. Y lo vuelven a mostrar que él sale al tiempito. Y la nena ya tenía 1 año y pico. Bueno, pero él diciendo, no cambiaría nada de mi vida. Porque cuando encontramos y descubrimos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, nuestra vida cobra sentido. Yo no estoy diciendo acá, bueno, nadie haga nada, porque pareciera eso. No, todo lo contrario. No hay nada más lindo que servir a Jesús. Pero sepamos que eso se entrega. Por eso está hablando, no mercader, no por tener dinero, no por recibir, no porque yo me voy a salvar. No hagas nada por canje o por trueque. Todo lo que hacemos es por amor a Él, porque Él ya lo dio todo por nosotros. Entonces, vamos a la siguiente imagen. Dice, al final del gobierno humano, la intervención divina será grande y todas las naciones reconocerán que el Señor Jesús es el Rey y subirán a Jerusalén a adorar. Esto es lo que nos llevamos. Todos van a terminar adorando a Jesús. Aprovechemos a adorarlo ahora por amor. Aprovechemos a adorarlo ahora por pasión, porque descubrimos su amor, porque lo amamos, porque lo damos todo. Él es nuestro Rey. Entonces, ¿cuántos reconocen hoy a Jesús como su Rey? Amén. Como su Señor. Muchos van a venir a adorar al Rey, por eso nosotros no nos vamos a quedar acá. Iglesia, decí conmigo, yo no me quedo, me voy con Él. Había una canción cuando era chiquitito que decía eso. Me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Yo me voy con Él, yo tengo esa certeza, yo tengo esa seguridad, yo me voy con Jesús. Si hoy Jesús viene, yo me voy. Entonces vamos a ir a la última imagen que dice: en la restauración de Sion, el Señor Jesucristo sana, santifica y perfecciona. Vamos a repetirlo juntos. Ponete de pie, haz una declaración de fe, sabiendo que esto es lo que te transforma. Tengo un testimonio. En la iglesia de Tucumán fue una hermana que tenía a su hija internada con un problema psíquico, no recuerdo ahora. Bipolaridad. Hacía 4 meses que estaba internada y los médicos decían que cada vez iba peor. Entonces ella tenía 3 horas por semana para ver a la familia. La familia dijo, bueno, que sea el domingo a la mañana, la llevaron a la iglesia y ella escuchó la palabra de la semana pasada y dice que la fueron a visitar el lunes y ella tenía esta frase escrita en la pared. Y dice que en todo momento ella la declaraba y la proclamaba. El Señor sana, santifica y perfecciona. Dice que los cambios de por qué ella empezó a declarar esto fueron rotundos. Y el viernes pasado le dieron el alta. Entonces, hermanos, es tiempo de predicar la palabra, de profetizar la palabra, profetizar lo que Dios está diciendo a tu vida. Necesitamos cambios y muchas veces nos quedamos callados, nos quedamos con dolor en nuestro corazón. Sacalo, anunciale a las huestes espirituales que la victoria Jesús ya te la dio en la cruz. Iglesia, somos victoriosos. ¿Por qué? Vamos a repetirlo juntos, porque en la restauración de Sion, fuerte, vamos juntos, en la restauración de Sion, el Señor Jesucristo sana, santifica y perfecciona. Vamos de nuevo. En la restauración de Sion, el Señor Jesucristo sana, santifica y perfecciona. Decile a lo que te tiene preocupado. En la restauración de Sion, el Señor Jesucristo sana, santifica y perfecciona. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, iglesia! Tiempo de cambio, de restauración, de vivir lo nuevo. La maldición no es para nosotros. La maldición es para los que no quieren creer en Jesús. Por eso es que lo alabamos, lo adoramos, lo exaltamos, porque Él es el que nos habla, Él es el que nos ministra, Él es el que nos enseña. Así que vamos a orar. Señor, como iglesia decimos basta ya del mercadeo en Jerusalén. ¡Qué esperanza, Señor! ¡Qué bendición!
Que esta palabra corra por muchos, muchos puedan llegar a las bodas del Cordero. Avivamiento, Señor, por tu palabra. Este es el tiempo. Hay un silbido que llama a los perdidos. Y este silbido, Señor, sale de tu corazón. Como el pastor llama a sus ovejas, así vos estás llamando a los perdidos, Señor. Y nos pusimos